Vamos a comenzar y compartir pantalla. Vamos a ver. Y un ratito está cargando. ¿Ven bien la pantalla ahí, chicos? Sí, doctor, Chicos. sí se ve. Perfecto. Como les decía, el día de hoy vamos a dar inicio a la sesión en cuanto a lo que es gestión de riesgo y desastre. Eh, Vamos aquí a hablar sobre todo lo referente a lo importante, que es la parte de la prevención, sobre todo ante un evento adverso. Nos quisiera saber si alguno de ustedes ha participado en algún simulacro últimamente. No sé si voluntariamente me dicen. Nadie, no creo. A ver, vamos a cambiar de pregunta entonces. La pregunta es, último, el próximo simulacro. Alguien que quiera responder en el chat, ahí alguien, ahora vamos a ver. En el colegio, profe, perfecto. O sea, ya hace más de, ¿cuántos? 6 años que han participado en el último simulacro. Ya. 3 años, no veo. ¿Y saben cuándo va a ser el último simulacro? ¿O está programado este último simulacro? Nadie. Un punto para el que me dice, para decirle a la doctora Lituma que les dé un punto. Nada. Se la pierden, ¿ah? Sobre su examen que han dado el día de hoy. Bueno, pienso que están nerviosos todavía. Les comento que va a haber un simulacro el día 31 de mayo. Doctor. Muy tarde, muy tarde, muy tarde. No, pero se lo escribí en el chat, doctor. Muy tarde ya. Si estás hablando, tranquilamente has podido escribirlo. Este, o has- A ver, García Álvarez. Manuel, Sí, doctor. ya. ¿Y sabes de qué se va a tratar este simulacro? El simulacro va a No. ser de sismos y desastres de peligro. Ya, este simulacro es un simulacro que es multipeligros. ¿Qué significa? Que cada institución va a hacer uso de determinados eventos o estos eventos, como de repente un sismo, una inundación, aquellas personas que de una u otra manera estén en zonas costeras podrían hacer uso probablemente de lo que es
tsunamis, para ello, pues hay simulacro, ¿no? Por eso se llama multipeligro, ¿no? Con el único objetivo de ¿qué? De fortalecer las capacidades de prevención y respuesta a cualquier evento. Entonces, ¿qué significa esto? Y en nuestro país, pues definitivamente el Perú está dentro de lo que es el círculo de fuego del Océano Pacífico, ¿no? En la cual es una zona en la cual se concentra casi el 85% de la actividad sísmica en el Perú. Entonces, a raíz de ello, tenemos que estar, ¿qué cosa? ¿Corre esto? Ah, ok. Entonces, tenemos que estar preparados, sobre todo para la ocurrencia de cualquier evento adverso, pues primeramente, principalmente de origen natural, los cuales nos van a obligar a estar preparados para afrontar alguna eventualidad que se presente, ¿no? Y es por ello que se requiere un proceso de organización y capacitación no de vez en cuando, sino de en forma continua, ¿no? Mediante lo que es el manejo de emergencias y desastres. Es por ello que el Estado y todas las instituciones públicas y privadas estamos siempre realizando y conversando acerca de simulacros, ¿no? El día de hoy también vamos a tratar de una u otra manera hablar acerca de qué, del plan familiar de emergencia, ¿no? Que me imagino que todos ustedes deben de tenerlo en sus domicilios, en sus hogares, ante la presencia de un evento adverso, como en el caso de un terremoto, ¿no? Como lo habíamos dicho, y el Perú está dentro de este círculo de fuego que va a concentrar el 85% de la actividad sísmica en el mundo, ¿ah? Por este motivo tenemos que estar preparados ante la ocurrencia de ¿qué? De un evento adverso que puede ser un terremoto, que puede ser un sismo, ¿no? Entonces, también tendríamos que decir que la mayoría de países latinoamericanos son vulnerables primeramente a los desastres naturales como los terremotos, huracanes e inundaciones, como las inundaciones que hay en estos momentos en el país de Brasil, ¿no? En las cuales pues definitivamente está dejando una cantidad importante de damnificados y así también de heridos y muertos, ¿no? Las consecuencias pueden ser inmediatas en lo que respecta a víctimas infraestructura y a largo plazo pueden afectar los planes de desarrollo del país. Decimos que pueden afectar los planes de desarrollo del país ya que pues de una u otra manera afecta la economía del país porque hay mayores recursos que van a salir para tratar de disminuir las consecuencias de estos desastres y por lo tanto la economía se va a ver afectada sobre todo, ¿no? Entonces, tenemos que hablar también acerca de desastre y etimológicamente tendríamos que decir que la palabra desastre viene de dónde? Viene del origen de las raíces griegas, des y aster, que significan negación y astro, ¿no? Es la negación de los astros a la buena fortuna de las personas y por ende un augurio del inicio de calamidades y fatalidades correlacionadas, ¿no? Entonces, asimismo, en cuanto a lo que es la definición que hace las Naciones Unidas con respecto al sistema de riesgos y desastres, sería que es una serie de interrupción en el funcionamiento, básicamente, en el funcionamiento de una comunidad o sociedad que ocasiona una gran cantidad de muertes, al igual de pérdidas materiales y económicas y ambientales que van a, sobre todo, exceder la capacidad de respuesta de la comunidad y la sociedad afectada para hacer frente a una situación mediante el uso de sus propios recursos, ¿no? Pues esa es la definición que de una u otra manera da la Oficina de las Naciones Unidas para la reducción del riesgo y desastre, ¿no? Entonces, en función a esta definición, nos planteamos la siguiente pregunta: ¿cuándo ocurre un desastre, no? Entonces, la respuesta es cuando existe, ¿qué cosa? Un desequilibrio entre la capacidad de respuesta y las consecuencias del evento, ¿no? Entonces, y para ello, vamos a clasificar lo que es los desastres en los peligros generados primeramente por los fenómenos naturales y
los inducidos por quién, por la acción humana, ¿no? Entonces, dentro de los peligros naturales, vamos a tener qué cosa, los originados por geodinámica interna, como son los sismos, los tsunamis, actividad volcánica, los peligros generados por los fenómenos de geodinámica externa, como son caídas, volcamientos, rectaciones de tierra, deslizamientos de rocas, y los peligros generados por los fenómenos hidrometeorológicos o oceanográficos, que vendrían a ser las inundaciones, lluvias, sequías, erosiones, tormentas eléctricas, granizadas. Entonces, estos son los fenómenos generados básicamente de origen natural, pero así también hay peligros inducidos por la acción de quién, por la acción humana, que pueden ser peligros físicos, peligros químicos y peligros biológicos, ¿no? Entonces, esta es la relación que de una u otra manera tenemos en cuanto a lo que es originados por la acción natural, ¿no? Entonces, todo peligro o todo desastre tiene que cosa una fórmula de riesgo, ¿no? Esta fórmula de riesgo va a estar dada básicamente, ¿por qué? Por el riesgo, una constante en la cual va a estar dada por la amenaza o peligro, por la vulnerabilidad, ¿no? Entonces, para que haya riesgo, tiene que haber una amenaza o peligro y tiene que haber la vulnerabilidad, sobre todo, de que tiene que estar presente, ¿no? Conceptos, aquí vamos a hablar acerca de los conceptos de riesgo, amenaza o peligro y vulnerabilidad. Hablamos de riesgo, es la probabilidad de pérdidas y daños que se puedan producir, producto de qué? De la interacción de un peligro con una situación de vulnerabilidad, ¿no? Y el peligro o amenaza vendría a ser qué cosa, la probabilidad de ocurrencia de un evento de origen natural, inducido básicamente por el hombre, en un espacio y tiempo determinado, ¿no? Suficientemente intenso para producir daños físicos, económicos y ambientales e incluso dañar, ¿qué cosa? Dañar la economía de determinado país o región, ¿no? Asimismo, afectando adversamente a las personas y a los medios de vida, ¿no? Entonces, dentro del riesgo, esto es lo que hablábamos en cuanto a la parte gráfica, al peligro, que de una u otra manera se puede presentar. Y aquí hay algunas fotos en las cuales, pues definitivamente, ha habido algunos eventos adversos que de una u otra manera se han presentado a lo largo, no solamente en el Perú, sino en el mundo, que han provocado, pues, lógicamente, acciones de riesgo, ¿no? Entonces, aquí vamos a hablar acerca de lo que es la vulnerabilidad, que es otra de los factores que intervienen en lo que es el peligro, es la susceptibilidad de una unidad social, que puede ser la familia, la comunidad, la sociedad, en cuanto que afectan la estructura física o actividad económica para sufrir daños por la acción de un peligro, ¿no? Que pueden ser físicas, sociales, económicas, culturales, institucionales e incluso otras, ¿no? Y para dentro de estos, de la vulnerabilidad, hay algunos factores que van a intervenir, como es el grado de exposición al peligro, la fragilidad, que es el nivel de resistencia y protección frente al impacto de un peligro, la resiliencia, nivel de asimilación o recuperación frente al impacto del peligro. Entonces, cuando hablamos acerca de la resiliencia, hablamos de una resiliencia comunitaria, ¿no? Entonces, viene del origen, un origen latino, que es resilio, que es volver atrás, y es la habilidad de resistir a desastres y recuperarse rápidamente. Entonces, para hablar de básicamente del concepto de resiliencia comunitaria, tendríamos que decir que es la capacidad o habilidad de las comunidades para enfrentar y recuperarse positivamente de los desastres, aprendiendo de estos y mejorando sus recursos internos, ¿no? Los cuales les permitirán, primeramente, enfrentar de mejor manera futuras adversidades que se puedan presentar. Y para ello, tendríamos que hablar acerca del concepto también de la reducción del riesgo y desastres, ¿no? Que es básicamente la práctica de reducir los desastres a través de qué? De los esfuerzos sistemáticos
para analizar y disminuir los factores que causan los desastres, ¿no? Un ejemplo de ello es la reducción del grado de exposición a las amenazas, la disminución de la vulnerabilidad, tanto de las personas como de las propiedades, una gestión adecuada del uso de suelos y del medio ambiente, una mejor preparación en el sistema de alerta temprana para enfrentar eventos adversos. ¿Qué significa esto, no? Como ejemplo, podemos prevenir, primeramente, no vamos a hacer una construcción de, no sé, de 10, 15 pisos en un suelo pues que es arcilloso, en un suelo que es arenoso, porque al menor sismo, de una u otra manera, va a tener un riesgo de que de esa casa o ese edificio caerse. Igualmente, no vamos a colocar lo que es una casa en un cauce de un río seco, porque en cualquier momento ese cauce nuevamente va a estar con agua, ¿no? Y eso es lo que pasa mayormente en las zonas de Chosica, Chaclacayo, en las cuales en cada verano, pues, hablamos acerca de inundaciones, ¿no? Y de huaicos que de una u otra manera se presentan, a pesar que esos cauces están secos por 40, 50 años, ¿no? Entonces, ¿qué buscamos con la reducción del riesgo de desastres? Lo que buscamos es reducir los daños ocasionados por las amenazas naturales, tales como terremotos, sequías, inundaciones, a través de ¿qué? De una cultura de prevención, ¿no? Esta cultura de prevención va a hacer que de una u otra manera se disminuya sobre todo la incidencia de daños y la incidencia de muertos, ¿no? Entonces, vamos a hablar también acerca del marco de Sendai. ¿Qué es el marco de Sendai? El marco de Sendai es es lo que es la reducción del riesgo de desastres, que es un documento internacional adoptado por los países miembros de la ONU entre el 14 y el 18 de marzo del 2015 durante la Conferencia Mundial sobre la Reducción de Riesgos y Desastres celebrada en Sendai, Japón, y aprobado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en junio del 2015, ¿no? Entonces, ¿por qué? Ustedes dirán, ¿por qué es importante? Pues, lógicamente, este marco de Sendai, ¿no? Eh, es importante porque hubo un terremoto muy fuerte en la ciudad de Sendai, Japón, ¿no? Y a raíz de ese terremoto, pues, lógicamente, se dieron pautas, ¿para qué? Para tratar de reducir el riesgo de desastres, ¿no? Anteriormente a este marco de Sendai estaba el marco de Kioto para la acción entre el 2005 y 2015, que hasta entonces había sido el acuerdo internacional más amplio sobre la reducción del riesgo de desastre, ¿no? En este terremoto que les comentaba de Sendai fue el 11 de marzo del 2011. Fue un terremoto en la cual pues comenzó a registrar, que es el mayor terremoto que se había registrado en Japón dentro de 140 años, ¿no? Un temblor de tierra de una magnitud cerca de 9, de 8.9 más o menos en escala de Richter, o una duración de 6 minutos aproximadamente y una profundidad pues de 29 kilómetros, ¿no? Lo cual provocó que cosa un gigantesco tsunami con olas que medían aproximadamente 10 metros, ¿no? En la cual hubo una cantidad de muertos de 15.893, 6.152 heridos y 2.556 desaparecidos. Y a raíz de este terremoto de Sendai, entonces Japón y con todos los países miembros de la ONU comenzaron a replantear lo que es reformas en lo que concierne a lo que es emergencias y al riesgo de emergencias y desastres, ¿no? Entonces, dentro de ello, se dio este marco de Sendai, cuya meta u objetivo era primeramente prevenir la aparición de nuevos riesgos, ¿no? O apaciguarlos, disminuir los existentes con medidas integradas e inclusivas de toda índole, prevención y reducción de la exposición de amenazas y vulnerabilidades a los desastres, el aumento de la capacidad de preparación y respuesta ante los desastres naturales u ocasionados por los hombres y reforzar sobre todo e incrementar la capacidad de resiliencia, ¿no? De recuperarse rápidamente con la experiencia y
de cualquier evento adverso que se pueda presentar. Entonces, el Perú no está lejos de este marco de Sendai. En el Perú también pues, se dio lo que es la ley del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos y Desastres, que es la ley 29664. Esta ley de gestión de riesgos y desastres eh, menciona que es un proceso social de generación y adopción de políticas, estrategias y prácticas orientadas básicamente a reducir el riesgo o minimizar sus efectos, sobre todo, ¿no? Porque hay algunos eventos naturales que, pues, lógicamente no vamos a poder eliminarlos, pero sí podemos minimizar sus efectos, ¿no? Implica las intervenciones sobre las causas que generan las vulnerabilidades y peligros, cuya única finalidad es, ¿qué cosa? Proteger la vida de la población y el patrimonio de las personas y del Estado, ¿no? Entonces, no se olviden, la ley es la 29664, en la cual, pues, trata de qué? De disminuir, sobre todo, los riesgos que se puedan presentar ante un evento adverso, ¿no? Esta ley, esta ley genera que goza un sistema interinstitucional, sinérgico, descentralizado, transversal y participativo, con la finalidad de que de identificar y reducir los riesgos asociados a peligros o minimizar sus efectos, así como evitar la generación de nuevos riesgos, la preparación en cuanto a la atención de situaciones de desastres mediante el establecimiento de principios, lineamientos de políticas, componentes de los procesos e instrumentos, sobre todo de la gestión de riesgos y desastres, ¿no? Dentro de ello, tenemos los antecedentes de la gestión de riesgos y desastres. En 1970 estuvo a cargo del Ministerio de Salud. Luego del sismo que ocurrió en la ciudad de Huaraz. En el 72 se crea la Secretaría Nacional de Defensa Civil. En el 87, INDECI, Instituto de Defensa Civil. En el 2005, dentro del marco de GIOBO, se busca lograr algunas acciones en cuanto a la reducción del riesgo o reducción de las pérdidas ocasionadas por los desastres que se puedan presentar, tanto en lo social como en lo económico. Y en el 2010 viene lo que es el Acuerdo Nacional, y dentro de las políticas que se aprobaron, hubo la política 32, que era la gestión de riesgo de desastres con la finalidad primeramente de proteger la vida, la salud y la integridad de la población. Entonces, todas estas acciones fueron los que estuvieron dentro de los antecedentes para que en el 2011 se dé la ley 29664, en la cual esta ley es de la creación del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos y Desastres con dos órganos técnicos: el Centro Nacional de Estimación, de Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres, que es el CNPRED, y el Instituto Nacional de Defensa Civil, en la cual pues definitivamente eh, comienza el Estado a participar en forma activa, sobre todo en la parte de prevención del riesgo, ¿no? Entonces, esta ley 29664 tiene que cosa 5 capítulos. Dentro de los 5 capítulos, tiene el capítulo 1 en cuanto a las disposiciones generales, que habla acerca de la creación del SINAGER, su ámbito de aplicación. En el título 2 tiene la Política Nacional de Gestión de Riesgos y Desastres, habla de definición y lineamientos, los componentes, en la cual hay un componente de gestión prospectiva, un componente de gestión correctiva y reactiva, y 7 procesos que son estimación de riesgo, prevención, reducción, preparación, respuesta y rehabilitación. Y el título 3 es en cuanto a la organización del SINAGER y los objetivos del SINAGER y su composición, ¿no? Está básicamente compuesto por la Presidencia y Consejo de Ministros como ente rector, el CONAGER, que es el Consejo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, el CENEPRED, que es el Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción de Desastres, INDECI, que es Instituto Nacional de Defensa Civil, los gobiernos regionales y locales,
el CEPLAN, que es el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico, las entidades públicas, las Fuerzas Armadas, Policía Nacional, entidades privadas y sociedad civil, organizada sobre todo. Y en el título 4 habla acerca de los instrumentos de SINAGER. En cuanto a los instrumentos, habla el Plan Nacional de Gestión de Riesgos y Desastres, la estrategia de gestión financiera sobre todo, los mecanismos de coordinación, decisiones y comunicaciones, el Sistema Nacional de Información, el Radio Nacional de Defensa Civil y el Medio Ambiente. Y en el título 5 habla acerca de las infracciones y sanciones que de una u otra manera se puedan presentar para que se dé básicamente esta ley 29664. Esta es la política 32, en la cual pues cuyo acuerdo básicamente o finalidad es proteger la vida y la salud e integridad de las personas, así como el patrimonio público y privado, promoviendo y velando por la ubicación de la población y sus equipamientos en una zona de mayor seguridad, ¿no? Entonces, y esta ley tiene como principal objetivo al conjunto de orientaciones dirigidas a impedir o reducir los riesgos de desastres, evitando la generación de nuevos riesgos y efectuando una adecuada preparación, atención, rehabilitación y reconstrucción ante situaciones de desastres, así como minimizar sobre todo sus efectos adversos sobre la población, la economía y el medio ambiente, ¿no? Cuyos objetivos principales es, primeramente, institucionalizar y desarrollar los procesos de la gestión del riesgo de desastres a través de ¿qué? Del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos y Desastres. Asimismo, fortalecer el desarrollo de las capacidades en todas sus instancias, ¿no? Mediante lo que es capacitaciones, simulacros en los 3 niveles de gobierno. Y como tercer objetivo es incorporar e implementar la gestión del riesgo de desastres a través de la planificación del desarrollo y la priorización de los recursos físicos y financieros, sobre todo, ¿no? Aquí habla acerca del presupuesto, que es destinado básicamente a la parte preventiva. Y el otro objetivo es fortalecer la cultura de prevención y aumento de la resiliencia para el desarrollo básicamente sostenible. Esto es lo que ya habíamos conversado acerca de lo que es la conformación del SINAGER, el órgano rector, el Consejo Nacional de Gestión de Desastres, INDECI, los gobiernos regionales y las entidades públicas y privadas. Entonces, todo esto van a tenerlo ustedes. Esto es en cuanto a la presidencia del Consejo de Ministros, el Consejo Nacional, que es el CONAGER, el CEPLAN, el SENAPRED, INDECI, los gobiernos regionales, las Fuerzas Armadas, entidades públicas, que son los que van a conformar básicamente este Sistema Nacional de Gestión de Riesgo y Desastres, ¿no? Entonces, dentro de lo que es el modelo de gestión del SINAGER, tenemos la parte política, que lo ve la PCM, la Presidencia del Consejo de Ministros. Lo que es la parte técnica está dada básicamente por el Centro Nacional de Estimación de Prevención, Reducción del Riesgo de Desastre, que es el CENEPRED, y lo que es el Instituto Nacional de Defensa Civil, INDECI, ¿no? Son los dos apoyos técnicos, y la parte ejecutora son los gobiernos nacionales, regionales y locales, ¿no? Esa es una secuencia de cómo ha ido en el tiempo avanzando en la parte de gestión de desastre. Ahora hablamos acerca de gestión del riesgo de desastre, ¿no? Sobre todo desde el punto de vista preventivo. Ya conversamos algo al respecto, pero vamos a dejar claro esto dentro de los componentes de la gestión de riesgo de desastre. Tenemos, ¿qué cosa? Tres componentes básicamente, ¿no? Que es la gestión prospectiva, que es evita y previene la conformación del riesgo futuro, la gestión correctiva, que es corregir o mitigar el riesgo existente, y la gestión reactiva, que es para enfrentar los desastres. Y todas estas tres gestiones, tanto prospectiva, correctiva y reactiva,
tienen 7 procesos. Estos procesos son la estimación del riesgo, prevención del riesgo, reducción del riesgo, preparación para el riesgo, respuesta al riesgo, rehabilitación y reconstrucción. Entonces, dentro de la gestión prospectiva, tendríamos que decir qué cosa, que es el conjunto de las acciones que se van a planificar y realizan con el fin de ¿qué? De evitar la prevención, de evitar y prevenir sobre todo la conformación de un riesgo futuro, ¿no? Y dentro de la gestión correctiva, vamos, es el conjunto de acciones que se planifican y realizan con el objeto de corregir o mitigar el riesgo ya existente. Y la gestión reactiva es el conjunto de acciones y medidas destinadas a enfrentar los desastres, ya sea por un peligro inminente o por la materialización del riesgo. Dentro de los procesos, hablamos acerca de la estimación del riesgo, que es qué cosa, va a comprender básicamente las acciones para generar el conocimiento de los peligros, analizar la vulnerabilidad y establecer los niveles de riesgo. Dentro del componente del proceso de prevención, va a comprender las acciones que se orientan a evitar la generación de nuevos riesgos. Es importante porque permite reducir la generación de estos nuevos riesgos. En cuanto a la reducción, son acciones orientadas a reducir las vulnerabilidades y los riesgos existentes, ¿no? En cuanto a la preparación, son acciones que se realizan con el fin de procurar una óptima respuesta de la sociedad en el caso que se presente lo que es algún desastre, ¿no? La respuesta viene a ser ¿qué cosa? Las acciones que se ejecutan ante un desastre si inmediatamente ocurrido este o ante la proximidad también del mismo, ¿no? Y la rehabilitación son acciones que se van a realizar para restablecer los servicios básicos indispensables, permitiendo normalizar las actividades en la zona afectada por el desastre. Y en cuanto a la reconstrucción, son acciones que se van a realizar para restablecer las condiciones sostenibles del desarrollo de las áreas afectadas, reduciendo el riesgo anterior al desastre y asegurando básicamente la recuperación dada, ¿no? Entonces, dentro de ello, dentro de estos 3 componentes, estos procesos están inmersos, ¿no? Vamos a determinar ahorita bajo qué características van a estar inmersos. En la gestión prospectiva y correctiva van a estar involucrados 4 procesos: el proceso de estimación, el proceso de prevención, el proceso de reducción y el proceso de reconstrucción. Y dentro del componente de la gestión reactiva vamos a tener, ¿qué cosa? Lo que es el proceso de preparación, de respuesta y rehabilitación, ¿no? Entonces, y esto es muy importante, ya que de una u otra manera nos va a permitir, ¿qué cosa? Disminuir los riesgos o vulnerabilidades ante la presencia de lo que es un determinado evento adverso, ¿no? Acá son algunas fotos que les he traído en función a algunos eventos adversos que han ocurrido acá en el Perú, como es el terremoto de Yungay, en las cuales solamente a la fecha quedaron 3 palmeras, el terremoto del 2007 en Pisco, si algunos de ustedes estuvieron ahí, saben de lo que estoy hablando, fue daños materiales y humanos, hubieron muertes que de una u otra manera eh, de gran consideración, y no solamente afectó la parte de vida, la vida humana o la parte material, sino también la parte natural, ¿no? Porque en la foto inferior izquierda vemos qué cosa, lo que llamábamos la catedral, que era la Reserva Nacional de Paracas, que fue afectada, ¿no? Entonces ahora ya no se veía, ya no se ve como en el 2005, 2006, ¿no? Ahora se ve cortada porque su estructura fue devastada, ¿no? Y en función a eso, pues, cuando las personas no están preparadas para, no solamente para el evento adverso, sino después del evento adverso, hay veces sucede lo que hay en la foto del lado inferior derecho, ¿no? Y para ello se tiene que uno estar preparado
y se acondicionan lo que es los centros de operaciones de emergencias nacional, ¿no? Si es un evento de gran envergadura o de repente si es un evento regional, se instalan lo que es los centros de operaciones de emergencias regionales o locales también. En este caso vamos a hablar acerca de lo que es la emergencia nacional, que va a reunir, procesar y monitorear y analiza la información de fenómenos y desastres a nivel nacional, que permite la integración de todos los esfuerzos nacionales para la prevención y atención de desastres, ¿no? Es el medio que permite primeramente combinar todas las decisiones técnicas con la toma de decisiones políticas en situaciones de emergencia, por lo que contribuye a que la respuesta a la emergencia o peligro sea eficiente, eficaz, mediante la óptima coordinación interinstitucional, básicamente, ¿no? Y para ello va a estar conformado por algunos módulos, como son el módulo de comunicaciones, como el módulo de operaciones, el módulo de monitoreo y análisis, el módulo logística, el módulo de coordinación interinstitucional, el módulo de asistencia humanitaria y el módulo de prensa. El módulo de prensa en el sentido de que las personas tienen que estar informadas. Si no están informadas, pues se genera qué cosa, zozobra, se genera qué cosa, miedo, temor, ¿no? Entonces, ¿cuál es la finalidad del COE, Centro de Operaciones de Emergencia? Es monitorear primeramente los peligros, emergencias, desastres y la administración e intercambio de la información para la oportuna toma de decisiones de las autoridades del sistema, básicamente, ¿no? Entonces, ya hemos mencionado, eh, este, ya hemos mencionado que de una u otra manera la conformación de los centros de operaciones de emergencias, tanto nacionales, regionales y locales, va a estar dado en función a que eh, si es regional, el presidente regional o el alcalde respectivamente, directores y funcionarios de las áreas operacionales que sean determinadas en la normativa estándar, representantes de las Fuerzas Armadas, la Cruz Roja peruana, el Cuerpo General de Bomberos, la Policía Nacional del Perú, ¿no? Entonces, hasta acá es lo que vamos a hablar con respecto a lo que es emergencias y desastres, el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos y Desastres. Ahora vamos a tocar el punto 2 en cuanto a lo que es la participación social en lo que es el plan familiar de emergencias que todos ustedes deben de tener en sus domicilios ante la presencia de un evento adverso, ¿no? Entonces, primeramente, tenemos que hacernos algunas preguntas: ¿qué hacer ante un evento adverso? ¿Qué recursos tenemos? ¿Quién es el responsable de organizarnos? ¿Cuándo finalizará el evento? ¿Solamente es el minuto del terremoto? ¿O es todo el día? ¿O es una semana? ¿O es un mes? ¿Cómo se van a evaluar estos resultados? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Y un sinnúmero de preguntas que de una u otra manera nos hacemos cuando se presenta cualquier evento adverso, ¿no? Entonces, para ello tenemos que estar preparados. Y la preparación está en la parte de el simulacro, ¿no? El simulacro significa qué cosa, no que se presente el evento, sino damos una hipótesis y dentro de esa hipótesis simulamos qué cosa, lo que puede pasar. Para ello, vamos a hablar acerca del plan familiar ante un desastre, ¿no? En una emergencia, ¿tiene tu familia un plan de acción? ¿Cuántos de ustedes tienen en su domicilio qué cosa? ¿O saben qué hacer ante la presencia de un incendio, ante la presencia de un terremoto? ¿Saben dónde están los puntos de seguridad? ¿Saben cómo evacuar la casa o el departamento donde están residiendo? ¿O saben cómo encontrarse después de un evento adverso? Si no lo han hecho y si no lo saben, hoy día pueden comenzar a hacer ese tipo de acción, ¿no? Por el bien, sobre todo, no de quien habla ni de sus amigos, sino por el bien de sus familiares que viven con ustedes, ¿no? El hecho que ustedes se encuentren preparados les da mucho más posibilidades de que puedan salir con bien de cualquier evento adverso que se pueda presentar.
Para ello, vamos a elaborar y vamos a hablar acerca del plan de emergencia familiar, el PEF. Dentro del plan de emergencia familiar, tendríamos que decir que es muy importante que todos los miembros de la unidad familiar conozcan la casa en la que habitan y las áreas de la misma en la que se puede hacer frente a cualquier riesgo. ¿Qué significa esto? Que todos los integrantes de la familia deben de conocer los puntos que posan de riesgo y los puntos de seguridad. ¿Ya? Revisar la habitación, habitación por habitación y asignarles un nivel de seguridad a cada una de ellas. Designar puntos de máxima seguridad entre ellas. Para citar un ejemplo, para citar un ejemplo, ¿qué pasó acá? Ah, para citar un ejemplo, y en el caso de un terremoto, podría determinarse la sala de estar como la más segura y dentro de ella el punto de máxima seguridad debajo de una fuerte columna o de una robusta mesa de madera, ¿no? Asimismo, debe conocerse de la situación de todos los puntos que afectan sobre el corte de suministro eléctrico, sobre todo de gas, de agua, ¿no? Ahora que hay muchos edificios que ya tienen gas directo, ¿no? Entonces, tienen que saber dónde están las llaves de estos suministros para cerrarlos, básicamente, y no pueda generarse mucho más peligro, ¿no? Todos los miembros de la familia deben saber cómo conectar y desconectar la corriente eléctrica, el gas y el agua de los sistemas, ¿no? Especialmente deben conocer cuál es la habitación en la que se encuentran todos los medios para afrontar una emergencia. ¿Qué significa esto? La mochila de emergencia o la caja de emergencia que puedan tener ustedes en sus domicilios. Debemos saber cuáles son los sistemas para abandonar la casa y cuál es la vía más rápida para ello mediante la construcción de un plano de evacuación, ¿no? Este plano de evacuación, todos ustedes, los integrantes de la familia, deben de conocerlo. En las viviendas comunitarias, pueden ser edificios, quintas, condominios, deben especificarse básicamente algunas pautas. Designar un encargado en la coordinación general de la emergencia, no usar jamás los ascensores durante un evento adverso, designar asimismo los puntos seguros y los más peligrosos del edificio, y conocer a los ocupantes con discapacidades físicas o psiquiátricas, o si es que haya niños también, o mascotas, ¿no? Entonces, para ello, tenemos que elaborar un plan familiar ante la hipótesis de un incendio, ante la hipótesis de una inundación, ante la hipótesis de un terremoto. Entonces, para ellos tenemos que detectar qué cosa, nuestras zonas de riesgo, diseñar un plan de acción, tenemos que decidir quién se va a encargar de determinadas funciones y para ello nos tenemos qué cosa, que organizar. Y al organizarnos va a significar que estamos preparados, básicamente. Entonces, ¿quiénes elaboran el plan familiar? Elaboran todos los integrantes de la familia, todos. Entonces, el plan familiar es un conjunto de actividades que los miembros de una familia deben realizar para estar preparados y responder de manera, sobre todo, planificada, organizada ante la situación de emergencia y desastre, ¿no? El plan familiar básicamente está centrado principalmente en los principios del bien común y de la autoayuda en la gestión del riesgo y desastre, ¿no? ¿Quiénes deben de participar? Como ya lo hemos dicho, deben de participar todos los miembros de quién, todos los miembros de la familia, ¿no? Los aspectos que deben considerarse son, ¿qué cosas? Las rutas de evacuación, las zonas seguras, las formas de comunicación en caso de estar separados en el momento de la ocurrencia, conocer la utilidad del número 119, establecer el lugar y hora de reunión en caso de estar separados y contar básicamente con el combo de supervivencia, ¿no? Mantener la calma. ¿Cómo debemos de actuar? Tenemos que mantener la calma y para mantener la calma nos va a preparar justamente los simulacros. Al estar preparados nos va a dar seguridad sobre todo. Nuestra calma se va a contagiar a las personas que nos rodean.
Entonces tenemos que prepararnos para los diferentes escenarios que puedan haber, terremotos, incendios, inundaciones. Tenemos que saber si tenemos que evacuar o tenemos que quedarnos. Tenemos que definir nuestra zona segura, nuestra zona alterna. Tenemos que ver también escenarios de día o de noche, porque es muy diferente de repente evacuar de día a diferencia de la noche. Tenemos que saber qué vamos a hacer con los niños, con personas que pueden estar viviendo con nosotros y están discapacitadas, con algunos heridos que puedan presentarse, con las mascotas y un sinnúmero de actividades que podemos detallar en nuestro plan, ¿no? En medios de emergencia, básicamente todos los hogares deben de contar con medios mínimos para hacer frente a una situación de emergencia, ¿no? A veces la gran mayoría de familias dicen, no, ¿para qué vamos a escuchar? Perdemos tiempo, pero no es que perdemos tiempo, sino que de una otra manera nosotros no sabemos cuándo se pueda presentar este evento y pues lógicamente debemos estar preparados para ello, ¿no? Entonces, para ello, tenemos que de una otra manera asegurar también la alimentación, ¿no? Entonces, será necesario disponer una reserva de alimentos mínimo de 5 días para cada miembro de la familia. Se debe almacenar alimentos ya preparados que no requieran de conservación en frío y que puedan ser ingeridos sin la preparación algunas. Si contamos con una cocina de camping o similar, no será difícil calentar algunos de los alimentos. Debe prestarse especial atención al agua potable, debiendo de estar básicamente en recipientes cerrados, ¿no? Las zonas en las que se puede quedar aislado a consecuencia del frío será interesantemente almacenar primeramente alimentos de alto valor energético, tales como chocolates, barras de cereales, frutos secos, etcétera, ¿no? Y en la evacuación es tal vez uno de los momentos de mayor tensión y pánico entre la población, por lo tanto se debe instruir a todos los miembros de la familia a mantener siempre la calma y que salgan en forma ordenada. Antes de marchar, desconectar todos los sistemas de la casa, tales como el agua, el gas y la parte eléctrica, ¿no? ¿Qué debo de llevar en caso de evacuar? Primeramente, lo que tenemos que tener en cuenta es los documentos personales, el DNI, si tienes pasaporte, pasaporte, lo que es documentos de la casa, como es minutas, títulos de propiedad. ¿Qué más? Documentos médicos, pasaportes, certificados, documentos de propiedad, ropa de abrigo, especialmente en las épocas de frío, un radio a pilas, una linterna, útiles de higiene personal, medicamentos, si es que de una u otra manera uno de los integrantes de la familia los necesita, ¿no? Si hay niños para los niños, si hay ancianos para los ancianos. Y dentro de ello tenemos que primeramente hacer nuestro diagnóstico. Nuestro diagnóstico, ¿qué vamos a identificar? Zonas de peligro, como son zonas de riesgo, zonas de la zona de evacuación, el entorno, muebles que pueden estar obstruyendo probablemente la salida. Y para las estrategias que debemos de realizar es si identificamos qué cosa, lo que es estructuras en mal estado, reforzar las estructuras, el mantenimiento adecuado, fijar muebles sueltos que puedan estar dentro de anaqueles, entonces fijarlos, conocer la ruta de evacuación, realizar simulacros, determinar las funciones y responsabilidades a cada integrante básicamente de la familia, ¿no? Entonces, para ello tenemos que elaborar un plan de evacuación domiciliaria con todos estos pasos que he mencionado, ¿no? En cuanto al combo de emergencia, hablamos de combo de emergencia a la sumatoria de la mochila y la caja de emergencia. La mochila básicamente debe ser transportable por los miembros de la familia y contiene artículos indispensables para 2 miembros adultos para las primeras 24 horas y los artículos de necesidad según los requerimientos específicos de cada familia. Familias que tienen niños para los niños, adultos y para las mascotas, incluso para las mascotas, ¿no? Este es el listado que de una u otra manera debe tener qué cosa, una mochila. La mochila de emergencia tiene que tener artículos de higiene, bebidas y alimentos no perecibles, abrigo, dinero en monedas de baja circulación,
Debe tener instrumentos de comunicación como son radios, silbatos, linternas y algunos otros artículos diversos como son guantes, cuerdas, encendedor, cinta adhesiva, ¿no? Y si es que tenemos niños, para los niños, adultos, adultos mayor, y así un sinnúmero de objetos que pueden estar dentro de esta mochila, ¿no? Y después la caja de reserva debe ser almacenada en un lugar seco, protegido y accesible para la casa. Un lugar accesible de la casa contiene artículos necesarios para la familia que pueden dar abrigo entre el segundo y el cuarto día. La cantidad de artículos depende de la cantidad de los integrantes de la familia, ¿no? Entonces, no solamente es armar lo que es esta caja o mochila, sino revisarla cada 3 meses, cada 6 meses. ¿Para qué? Para cambiar los productos, ¿no? Porque si lo vas a dejar, no sé, el día de hoy va a estar por 2 o 3 años que no hubo ningún evento adverso, muchas veces los alimentos que has puesto ahí ya pues de una u otra manera ya están malogrados o han caducado, ¿no? Este es el número 119, en la cual es para dejar mensajes tanto para llamar como para recibir, ¿no? Esta es la mochila de emergencia, lo que debe de constituir esta mochila de emergencia, cómo actuar ante un sismo, que tenemos que revisar. En la parte de prevención, revisa las instalaciones, los pasadizos, identificar zonas seguras, planifica y participa durante el sismo, conservar primeramente la calma, no usar ascensores, alejarse de las ventanas, ubicarse en las zonas seguras. Y después de que ha pasado el sismo, primero revisar el lugar, los puntos de encuentro, usar solamente linternas y curar a las personas que tienen heridas, ¿no? Y para ello tenemos qué cosa, la mochila de emergencia, la caja y algunos elementos para la comunicación. Tenemos que asegurarnos también del director de emergencia, número de la policía, del SAMU, Telesalud, INDECI, bomberos de salud, y para el 119 para dejar mensajes de emergencia, ¿no? Este es un plano en el cual debe de conocer toda la familia, sobre todo los puntos vulnerables que puedan tener, qué cosa, en el domicilio o en el hogar. Esta es la elaboración de un plano para la evacuación familiar de emergencia en el domicilio, qué es lo que tienen que hacer y todo ese tipo de cosas. Entonces ya hemos hablado acerca de lo que es el sistema de riesgos y desastres nacionales de riesgos y desastres, la ley 29664, y hemos hablado con respecto a lo que es el plan familiar de emergencia. Ahora vamos a hablar acerca de el sistema de alerta temprana. El sistema de alerta temprana, de una u otra manera, es un sistema que se está implementando en el Perú eh, en forma lenta, pero que ya tiene sus inicios y que de una u otra manera el Perú no está ajeno a estos sistemas que se están implementando a nivel mundial, ya que de una u otra manera para un aviso en forma oportuna acerca de tsunamis, acerca de maremotos, acerca de terremotos e incluso acerca de la presencia de deslizamientos de tierras o huaicos que se puedan presentar. Entonces, para ello, Perú tiene lo que es un sistema de alerta temprana, en la cual pues está en la base legal del Sistema Nacional de Gestión de Riesgo y Desastre, está inmerso dentro de esta ley 29664, y es responsabilidad de todos los gobiernos regionales y locales diseñar, implementar y operar los sistemas de alerta temprana. Entonces, para ello, el Perú actualmente tiene, ¿qué cosa? Tiene algunos componentes del sistema de alerta temprana. Un momentito, por favor. Aló, 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 sí, sí. ¿Con quién desea hablar? Ya, dime.
Eh, 20 en 40 minutos. Sí, 40 minutos. Ok. Dentro de este sistema de alerta temprana, hay la ley la 29664 que ya le hemos conversado, y que, como les comentaba, es de responsabilidad de los gobiernos regionales y locales implementarlas, ¿no? Entonces, tiene algunos componentes de este sistema de alerta temprana, como es el conocimiento del peligro, el monitoreo y seguimiento, la difusión y comunicación y la capacidad de respuesta, básicamente, ¿no? El Perú se cuenta con un sistema de alerta temprana nacional ante la presencia de tsunamis, del cual forma parte el Instituto Geofísico del Perú, la Dirección de Hidrografía y Navegación, el Instituto Nacional de Defensa Civil, con el objetivo de que fortalecer el sistema y establecer los niveles de responsabilidad de cada miembro frente a las ocurrencias de un sismo con carácter mayor para generar un tsunami. En el 2015 se firma y se oficializa el protocolo operativo del Sistema Nacional de Alerta Temprana ante la presencia de tsunamis, el mismo que ha sido actualizado en el 2018, ¿no? Entonces, el Instituto Geofísico, el Instituto Geofísico del Perú, la Dirección de Hidrografía y Navegación y el Instituto Nacional de Defensa Civil forman parte de este sistema de alerta temprana, ¿no? En la cual se presenta el sismo, por decir, se comunica mediante lo que es el Instituto Geofísico del Perú, mediante la Dirección de Hidrografía y Navegación, y se informa hacia la población, ¿no? ¿Mediante qué cosa? Mediante lo que es mareógrafos que están instalados en toda la costa o en todo el litoral peruano, ¿no? Estos mareógrafos están en todo el litoral peruano, como en las caletas de La Cruz, de Bayóvar, de Guarmey, de Huacho, Cerro Azul, Atico, La Planchada y la Caleta Grau. Y asimismo, el Perú tiene que cosas 7 estaciones de retransmisión mediante lo que es TDT, en la cual pues transmisión digital terrestre en Trujillo, Lima, Cañete, Pisco, Arequipa, Camaná e Hilo, ¿no? Que de una u otra manera buscan avisar en forma oportuna. Últimamente, en este último año, nuestros celulares han comenzado de una u otra manera a sonar de un momento a otro, mandándonos alguna señal. Esta es parte de de las pruebas que están haciéndose para que se pueda aplicar en forma mucho más exacta este tipo de alertas que puedan darse ante la presencia de un evento de mayor envergadura, ¿no? Estos son los mareógrafos que les comentaba que están en todo el litoral peruano. ¿Para qué? Ante la presencia de un posible tsunami, ¿no? Y esto es lo que es la televisión digital terrestre, el TDT, como les decía, que es la ampliación y mejoramiento del servicio de alerta temprana ante tsunamis en la presencia de las localidades de la costa del Perú, en la cual, pues, si estás viendo televisión, sale una alerta en el canal que estés viendo o el programa que estés viendo, en la cual te dice presencia de terremoto, presencia de tsunami, que es el objetivo que se desea. Todavía está en modos de prueba, ¿no? Llegará un momento en el cual pues sí se ejecute al 100%, ¿no? Y esto es a nivel de que no solamente esto es en la televisión, sino a nivel de las radios también. En las radios, en las consolas de los programadores de la radio, sale esta alerta y el locutor que está en la cabina comienza a dar la información, ¿no? Mediante lo que es la señal EWBS. Y asimismo, la implementación del sistema de alerta temprana ante los deslizamientos de huaicos en las quebradas de la Libertad, Corrales y Pedregal del distrito del Lurigancho, Chosica, ¿no? Que están los fluviómetros para medir la capacidad la cantidad de lluvias que de una otra manera se presentan, y ello puede provocar lo que es
un evento adverso como es un huaico, ¿no? Entonces, esto es hasta acá lo que es la parte de los sistemas de alerta temprana. Vamos a hablar acerca de lo que es, nos falta dos temas, lo que es el triaje y lo que es la parte de planes de contingencia. Ya nos falta poco, chicos, así que ya vamos a acabar. El triaje en cuanto a lo que es desastres, vamos a hablar de dos tipos de triaje. El triaje SHORE y el triaje STAR, ¿no? Primeramente, es conocer el triaje en situaciones múltiples de víctimas y conocer los tipos de triaje y sus momentos, ¿no? Entonces, básicamente, hay una zona prehospitalaria, que es el foco, es el puesto avanzada, donde se hace la atención inicial. Después viene el transporte y lo que es la parte ya hospitalaria, donde se hace la recepción, triaje y la atención final de la víctima o de la persona expuesta a este evento adverso, ¿no? Entonces, hablamos acá en cuanto a la atención de víctimas en masa, es el procedimientos de emergencia con el propósito de salvar la mayor cantidad de vidas y brindar un mejor tratamiento a la salud con los recursos disponibles en una situación de emergencia masiva o de desastre. Entonces, sus características son que tiene que ser oportuna, adecuada y selectiva, ¿no? El triaje es un procedimiento médico dinámico consistente en la evaluación rápida de víctimas para determinar prioridades de atención. Criterios para la asignación de prioridades. Los criterios, pues, es la gravedad de la víctima y la probabilidad de sobrevivencia, ¿no? Entonces, son dos criterios que de una u otra manera se utilizan para evaluar qué cosa la víctima. Y la evaluación que se realiza a la víctima de este evento adverso no es una evaluación que va a durar 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos. Son segundos que se utilizan para evaluar a estos pacientes. Porque segundo que pierdes en evaluar son segundos que dejas de evaluar a otras víctimas de este evento adverso. Entonces, la definición de triaje es un término de origen francés del verbo trier, que es cribar u ordenar, y originalmente es un término militar que significa seleccionar, escoger y priorizar. Dentro de las prioridades de atención tenemos la prioridad roja, que son aquellos pacientes que están graves con buenas probabilidades. La prioridad, el color amarillo, que son los pacientes moderados, el color verde, los pacientes leves, y el color negro, aquellos que ya pues definitivamente no se puede hacer nada y están cadáveres, no muertos. La prioridad 1 es la roja, como le hemos dicho, se aplica a los lesionados de cuidados inmediatos, quienes requieren una atención médica urgente, ya que por la gravedad de sus lesiones pueden perder la vida y con los recursos disponibles tienen la probabilidad de sobrevivir. La prioridad 2 se aplica a los lesionados de cuidados intermedios o diferibles, quienes requieren una atención médica, pero da lugar a que puedan esperar. Y la probabilidad 3 o prioridad 3 se reserva para aquellos lesionados de cuidados menores, o sea, los que presentan lesiones leves o que su atención puede dejarse para el final sin que por ello sea o se vea comprometida sobre todo su vida. Entonces, vemos acá los ejemplos en el lado derecho, en las cuales se hace la evaluación en segundos, 30, 40 segundos a lo mucho, se coloca lo que es las cartillas o si no, cintas de colores verde, amarilla, roja, en la cual para identificar sobre todo rápidamente a los pacientes, ¿no? Aquí tenemos que tener en cuenta el tipo de desastre y el número de heridos, los recursos hospitalarios en torno a la zona de desastre, posibilidades de evacuación, transporte y remisión, el grado de control local sobre la emergencia, el tipo, la gravedad, la localización de las lesiones y la recuperación inmediata y el pronóstico que de una u otra manera se puedan presentar, ¿no? Entonces, para ello, hay niveles en cuanto al triaje. El primer nivel del triaje es el triaje básico,
que es el que se realiza rápido y sencillo, hecho inmediatamente en la zona de impacto en función a qué, a la necesidad del tratamiento, del tratamiento inmediato, ¿no? Entonces, es el que se realiza inmediatamente, en segundos. El triaje 2 se realiza en el área de concentración de víctimas o en el puesto médico de avanzada, basada en la urgencia, la evacuación para el tratamiento definitivo. Y el triaje 3 es el que se realiza, nivel 3 es el que realiza a nivel hospitalario, básicamente. Habíamos hablado de antes del triaje short. La S de este triaje short significa que sale caminando. La H habla sin dificultad. La O obedece a órdenes sencillas. La R respira. Si no respira es porque ya está fallecido. Y la T es para taponar a aquellos pacientes que están sangrando y que se necesita taponar sobre todo esas hemorragias, ¿no? Entonces, y el triaje STAR es aquel que de una u otra manera también tiene los mismos colores, amarillo, rojo y verde, en los cuales el paciente ambulatorio es el verde, el paciente no ambulatorio es el que está probablemente sangrado, ¿no? Pero respira, si respira hay que ver cómo está su frecuencia cardíaca, si está, perdón, su pulso, perdón, si respira, cómo está su frecuencia respiratoria, si es mayor de 30, hay una emergencia, entonces está sangrado, si es menor de 30, no hay ningún problema, hay que ver el llenado capilar, si es más de 2 segundos o si es menos de 2 segundos. Y hay que ver el nivel de conciencia. Si su nivel de conciencia es adecuado, pasa a amarillo. Y si no, su nivel de conciencia es inadecuado, entonces pasa a prioridad 1, ¿no? Prioridad, color rojo. La última parte es con respecto a lo que es la elaboración de los planes de contingencia. En cuanto a la elaboración de los planes de contingencia, hay una resolución ministerial del 2015, la 185, en la cual aprueba los lineamientos de la implementación de los procesos de gestión reactiva. Entonces, hablábamos en un primer momento en lo que es al inicio de la sesión, en los componentes, ¿no? Hablábamos en los componentes de la gestión de riesgos y desastres, hablábamos de la gestión prospectiva, la gestión correctiva y la gestión reactiva, ¿no? Entonces, menciono esto para comentarles que no solamente es en la gestión de riesgos y desastres, sino el Estado peruano viene trabajando en todos estos procesos e incluso ha sacado algunos lineamientos mediante resoluciones ministeriales en la 185-2015 entre la Presidencia y el Consejo de Ministros, en las cuales las instituciones tienen que tener lineamientos para la implementación de los procesos de la gestión reactiva, ¿no? Entonces, y dentro de ello están los lineamientos para la formulación y aprobación de los planes de contingencia. ¿Qué son los planes de contingencia? Es elaborar, ¿qué cosa? Las estrategias mediante supuestos para lo que un evento adverso, como puede ser un incendio, un terremoto, una inundación, etcétera, cualquier evento que ustedes puedan imaginarse que pueda ocasionar la pérdida de vidas humanas y la destrucción del bienes materiales. Entonces, mediante la resolución ministerial 850-2016, aprueba las normas para la elaboración de documentos normativos del Ministerio de Salud, y en la cual se aprueba la formulación de los planes de contingencia en las entidades e instituciones del sector salud. La finalidad es fortalecer la organización en el sector salud. ¿Para qué? Para una oportuna y adecuada respuesta ante la inminencia o ocurrencia de un evento adverso, emergencia o desastre que pone en riesgo la salud de la población y el funcionamiento de los establecimientos de salud, cuyo objetivo vendría a ser básicamente establecer los procedimientos específicos para la formulación de planes de contingencia ante la inminencia o ocurrencia de un evento adverso, emergencia o desastres, en el marco de la Ley 29664, ley que crea el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo y Desastre. Su ámbito de aplicación es a nivel obligatorio, a nivel de las entidades públicas, privadas y la sociedad organizada, ¿no? La estructura de los planes de contingencia tiene que tener una
introducción, la finalidad, los objetivos, el ámbito de la aplicación, el contenido, que son las hipótesis que se pueden presentar, la determinación del escenario de riesgo, identificación de los peligros, análisis de la vulnerabilidad, organización frente a una emergencia, procedimientos específicos, los anexos, dentro de los anexos hay escenario de riesgo, los procesos, sistemas de comando, la matriz de actividades y tareas, ¿no? La aprobación del plan básicamente va a estar dada por la autoridad máxima de la institución, ¿no? Básicamente quería mencionarles que generalmente las personas que sobreviven a los desastres no es la más fuerte, sino la que mejor está preparada, ¿no? Entonces, no sé si habrá alguna pregunta de parte del auditorio para ser contestada, si ha quedado alguna duda o si todo está claro. Chicos, ¿alguna pregunta? Hay 85 participantes. Doctor, una consulta. Sí, dime, Nicole. Sí, en caso de la prioridad de atención, mencionó que le colocaban unas cintas y eso todo, o sea, definir que si es prioridad 1, 2 o 3 era solo en cuestiones de segundo. Inmediatamente le colocan y otra persona le está viendo y atendiéndolos. A ver, lo ideal sería eso, pero cuando llegan, ¿qué cosa? Digamos, a ver, un evento, imagínate que hubiese habido un terremoto el día domingo, que el estadio de la U estuvo lleno. Los primeros que van a llegar son los bomberos, probablemente. Imagínate que hubiese habido, no sé, de los 60.000 espectadores, 1.000 afectados, que sería poco, por cualquier evento, o porque, no sé, hubo una gresca o cualquier cosa. ¿Llegan cuántas personas llegan? Solamente llegan 5, 10. No muchos de repente van a estar capacitados para una atención, para la reducción de repente de una fractura. Lo que se busca es, ¿qué cosa? Con la colocación o con el triaje es determinar quiénes tienen la prioridad de atención para que cuando llegue el resto de equipamiento de personas, pues puedan decidir no estar buscando a ver a quién atiendo, no, no, sino priorizamos con aquellos que de una u otra manera ya están separados mediante la prioridad uno. Entonces, no solamente su atención va a ser ahí, probablemente si tienen, no sé, una hemorragia, le colocarán una vía y tendrán que, si esa fractura está expuesta, no sé, tendrán que evacuarlo a un centro de mayor complejidad. No se va a solucionar ahí en el momento, se van a dar los primeros auxilios y se va a determinar la prioridad de atención, porque de repente yo vengo en una ambulancia y veo que Juan Pérez está herido, pero no está ni catalogado, por sacar rápido a los heridos, me lo llevo en la ambulancia, llevo a 3 o 4 más, pero que eran prioridad 3, que eran verdes, entonces que ellos tranquilamente pueden esperar, ¿no? Y dejé de repente a alguien que era una prioridad uno. Entonces, para eso son los triajes, para eso son los triajes que de una u otra manera se utilizan, y entre ellos tenemos el triaje STAR y el triaje SHORT, ¿no? Con algunas características en cuanto a lo que es estado de conciencia, lo que es llenado capilar, respiración, pulsación y todo eso. Ah, ya. Ok, Gracias, doctor. muy bien. No sé si hubiese alguna otra pregunta. Ok. Si no hay más preguntas, voy a colgar en donde la clase del día de hoy va a estar colgada, en la cual también voy a compartir con ustedes lo que es el plan de emergencia familiar. Hay una rúbrica, los docentes les van a comentar también que generen cada uno de ustedes lo que es su plan
de emergencia familiar, ¿no? Pues van a tener en cuenta lo que es las zonas seguras, las zonas de vulnerabilidad, las zonas de riesgo, su plan de evacuación, qué van a hacer si es que se presenta o en la mañana, o en la tarde, o en la noche. Todo eso que de una u otra manera la hipótesis que ustedes puedan plantearse, ¿no? Ok, entonces damos por culminada la sesión del día de hoy. Espero que el examen haya sido adecuado y satisfactorio para todos ustedes el día de hoy en la mañana. Y aquellos que no han salido bien, invitarlos a que puedan estudiar un poco más para el tercer y cuarto examen que viene. Ok, muchas gracias con todos. Hasta luego. Gracias, doctor.